Bien, estimados estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy día en el subárea de gramática vamos a trabajar el sujeto y sus clases. Como ustedes recordarán, la semana pasada habíamos trabajado el sujeto y sus clases, conociendo el sujeto expreso y el sujeto tácito, ¿verdad? Habíamos dicho que el sujeto expreso estaba dentro de la oración, mientras que el sujeto tácito no estaba dentro de la oración, pero nosotros podíamos sobreentender cuál era ese sujeto tácito, ¿verdad? Habíamos practicado realizando muchas oraciones. Hoy día vamos a conocer otras clases de sujeto. Bien, chicos, primeramente tenemos como clases de sujeto, vamos a empezar con el sujeto simple. ¿Qué es el sujeto simple? El sujeto simple es aquel que presenta un solo núcleo del sujeto. Uno solo, chicos, no más. Ya habíamos aprendido también en clases anteriores lo que era el núcleo del sujeto. Por ejemplo, Juan es el más alto de mi salón. Ahí tenemos, el sujeto es Juan, ¿verdad? Y el núcleo del sujeto también es Juan. La siguiente oración dice, el león devora todo lo que ve. Ahí tenemos como sujeto el león y el núcleo del sujeto solamente león. Ahí está subrayado, chicos. Como tercera oración, la luna es espectacular. Muy bien, como sujeto tenemos la luna y como núcleo del sujeto, luna. Muy bien, chicos, yo sé que ustedes en casa están observando el video y lo están entendiendo muy bien. Entonces recuerden, chicos, que cuando hablamos de una clase de sujeto denominada sujeto simple, nos estamos refiriendo a una oración que solamente presenta un núcleo. En cambio, ¿qué pasa cuando hablamos de un sujeto compuesto? A ver, chicos, vamos a observar la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hablamos de un sujeto compuesto, hablamos de una oración que presenta de 2 a más núcleos del sujeto. Ya no es solamente uno, como en los sujetos simples. No, ahora son 2 o más. Muy bien. En el sujeto compuesto, nosotros vamos a encontrar 2 o más núcleos del sujeto. Por ejemplo, Pedro y María son enamorados. Ahí está subrayado Pedro, María. Pedro y María son enamorados. Estamos frente a un sujeto compuesto. Muy bien. Hay varios núcleos, ¿verdad? Hay 2 núcleos. La siguiente oración. Ella y yo iremos al cine. Muy bien. Se están refiriendo también a que hay 2 núcleos del sujeto. Y abajo tenemos una oración que dice, las frutas y las verduras son saludables. Muy bien, nos estamos refiriendo a las frutas y también a las verduras. Por lo tanto, estamos frente a 2 núcleos del sujeto, que serían las frutas, las verduras, ¿verdad? 2 núcleos del sujeto, las frutas, las verduras. Por tanto, es un sujeto compuesto. Muy bien, chicos, entonces la diferencia es sujeto simple presenta un solo núcleo del sujeto. Sujeto compuesto presenta de 2 a más núcleos del sujeto. Yo sé que ustedes en casa lo han aprendido. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a conocer los sujetos complejos y los incomplejos. ¿Qué será un sujeto complejo, chicos? Vamos a observar. ¿Qué es un sujeto complejo? Se habla de sujeto complejo cuando presenta modificadores. ¿Ya, chicos? Cuando presenta modificadores. Por ejemplo, mi amiga es muy habladora. Sujeto, mi amiga. ¿Y cuál es el modificador? Mi. Muy bien, chicos. Ahora, siguiente oración. El gato de mi tío me arañó. Muy bien, tenemos modificadores. Él y de mi tío. Siguiente. Un payaso asustó a mi hermano. Muy bien, sujeto, un payaso. Modificador, un. Muy bien, chicos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un sujeto incomplejo? Nos referimos a que no tiene modificadores.
Por ejemplo, cuando yo digo, yo hago ejercicios diariamente. Solamente miren chicos, este es el sujeto, ¿verdad? Yo. Pero no hay un modificador delante de él. Igual en la siguiente oración, él me visita todos los días. Muy bien, ¿quién me visita todos los días? Él. Pero no hay un modificador. En la siguiente oración, Juan peleó con sus amigos. Juan peleó con sus amigos. Sujeto. ¿Quién peleó con sus amigos? Juan. Entonces Juan va a ser el sujeto y a su vez el núcleo del sujeto. Pero no existe ahí tampoco un modificador. Entonces, chicos, observamos la diferencia entre sujeto complejo y sujeto incomplejo. Recuerden, un sujeto complejo sí presenta modificadores, uno o más, mientras que el sujeto incomplejo no presenta ningún modificador, chicos. Muy bien. Bien, chicos, ahora vamos a ver el sujeto agente y el sujeto paciente. ¿Cuál será la diferencia? ¿Existirá alguna semejanza? ¿Serán totalmente diferentes? Vamos a observarlo juntos, chicos. Acompáñenme a descubrirlo. Bien, sujeto agente. Se habla de sujeto agente cuando mencionamos que es el que realiza la acción, o sea, la parte activa. Aquel que realiza la acción del verbo, ejecuta la acción del verbo, lo hace. Por ejemplo, la música electrónica es espectacular. La música electrónica es espectacular. Por ella misma dice, la música electrónica es, ahí está presente, o sea, ella misma lo hace, ¿verdad? Es espectacular. Juan baila muy bien la salsa. Él mismo. ¿Quién lo está haciendo? Él mismo, Juan. ¿Quién es espectacular? La música electrónica. Ella misma, ¿verdad? Ella misma realiza la acción del verbo. Shakira canta increíble. Son sujetos agentes porque ellos mismos realizan la acción del verbo. Muy bien, chicos. Entonces tenemos claro que cuando hablamos de un sujeto agente nos referimos a aquel que realiza la acción del verbo por sí mismo. Aquel que realiza la acción del verbo por sí mismo. Recuerden, chicos, no lo olviden. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es el sujeto paciente. ¿Qué será? ¿Será igual? ¿Será diferente? A ver, acompáñenme. Bien, chicos, cuando nos referimos al sujeto paciente, estamos hablando de aquel que recibe la acción. Es aquel que recibe la acción. Es decir, que la puede recibir o la puede padecer la acción del verbo. La recibe sobre sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando decimos, mi perro fue atropellado por un carro. Estamos hablando de un atropello, ¿verdad? Dice, atropellado por un carro. O sea, el atropello ha sido sobre el perro. Siguiente, mi casa es remodelada por Arnold. Estamos hablando que Arnold remodela una casa. Entonces, hay una acción del verbo que está siendo recibida. Entonces, chicos, tenemos que tener en claro que en estas oraciones el sujeto va a recibir la acción del verbo. Por ejemplo, el sujeto, mi casa. ¿De quién recibe la acción? Del verbo. ¿Cuál es el verbo? En este caso tenemos remodelada. El verbo viene del verbo remodelar. La siguiente dice, la comida será preparada por mi tía. Cuando hablamos de la comida será preparada por mi tía, nos estamos refiriendo sujeto, la comida. Núcleo de sujeto, comida. ¿Por quién será preparada la comida? Por mi tía, ¿verdad? Ahora, en la comida no es de manera independiente que ejecuta, digamos, la acción del verbo, sino dice será preparada. Entonces va a haber una acción del verbo que va a recibir el sujeto. Este sujeto va a recibir la acción del verbo. ¿Ya, chicos? Entonces, tengamos presente que
Cuando es un sujeto agente, es aquel que realiza la acción por sí mismo, pero cuando es un sujeto paciente, es aquel que recibe la acción del verbo. Ya nosotros ahí podemos diferenciar entre las dos clases y las oraciones que se han propuesto como ejemplos. En la primera parte, de manera autónoma e independiente, por ejemplo, Juan baila muy bien la salsa, él mismo lo hace. Mientras en el otro lado, en el sujeto paciente, la casa es remodelada por Arnold. Hay una acción de Arnold sobre la casa, pero la casa no se remodela sola, sino tendríamos que decir, mi casa se remodela muy bien, ¿verdad? Diríamos de esa manera, mi casa se remodela muy bien. En todo caso, en esta oración nos están planteando que Arnold es quien remodela la casa. Entonces, hay una acción sobre el sujeto. Entonces, chicos, hoy día hemos aprendido otras clases de sujetos, como el sujeto simple y compuesto, donde el simple presenta solo un núcleo del sujeto y el compuesto presenta de 2 a más núcleos del sujeto. A su vez, el sujeto complejo e incomplejo, donde el complejo presenta modificadores, uno o más modificadores, mientras que el sujeto incomplejo no tiene ningún modificador presente dentro de su oración. Hemos podido observar ahí las oraciones y hemos logrado diferenciar la presencia o ausencia de modificadores dentro de la oración, chicos. Asimismo, hemos podido diferenciar los sujetos agentes y pacientes, ¿verdad? Hemos dicho claramente que los sujetos agentes son aquellos donde el que realiza la acción es el mismo sujeto. Dice, es el que realiza la acción del verbo. Entonces, aquí el sujeto realiza la acción del verbo. Por ejemplo, en las oraciones, la música electrónica es espectacular. Muy bien, del verbo ser es, ¿verdad? La música electrónica es. No hay una acción, en este caso, no hay una acción que se reciba, sino es directa. Es el mismo sujeto quien realiza la acción del verbo. Juan baila. Sin embargo, cuando observamos en el sujeto paciente, recibe la acción del verbo. Por ejemplo, atropellado por un carro. ¿Quién recibe esa acción de atropellado? El perro. En la siguiente, ¿quién recibe la acción del remodelado? La casa. Siguiente, ¿quién recibe la acción de preparar? La comida, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí la diferencia entre realizar la acción por sí mismo, realizar la acción del verbo por sí mismo y recibir la acción del verbo. Muy bien, chicos, de nuestra distinguida Casa de Estudios Santa Rosa School, se les agradece a todos por su atención, a los papitos también por su apoyo, y no olviden que por el bien de todos ustedes y de nosotros, debemos quedarnos en casa. Protéjanse mucho, desinféctense, salgan solo cuando sea necesario. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Abrazos y nos vemos en el próximo Zoom. Adiós, chicos, cuídense mucho.